Saludo muy especialmente a toda la comunidad de esta parroquia del Buen Pastor, a su párroco, el Padre Gersaín Paz, al Padre Gustavo que hoy nos acompaña, además hijo de esta comunidad, salido del seno de esta comunidad, una comunidad de donde salen vocaciones y sacerdotes, es una comunidad madura y es una comunidad bendecida por Dios. Hoy, en la persona de estos dos sacerdotes, tengamos presentes a todos los sacerdotes de nuestra arquidiócesis de Cali y a todos los sacerdotes de nuestra patria y del mundo entero. Oremos por su ministerio y por sus vocaciones. Saludo también muy especialmente a todos aquellos enfermos, privados de la libertad, que siguen la Eucaristía a través de esta transmisión televisiva. Piedra, pastor y pueblo. Tres palabras que empiezan por P y que quisiera proponerles como palabras que marcan la línea del mensaje que la liturgia nos invita a reflexionar en este cuarto domingo de Pascua, conocido por todos nosotros como el Domingo del Buen Pastor. Contemplamos a Jesús resucitado bajo la figura del Buen Pastor. La gran fiesta de la Pascua tiene sus 40 días de preparación, mediante lo que nosotros llamamos la Cuaresma, a través de la limosna, la penitencia, la oración, para llevar a vivir todos estos días pascuales, 50 días de experiencia del Cristo vivo y resucitado. Un tiempo en el cual la Iglesia nos invita a madurar nuestra fe, a valorar nuestra identidad de bautizados, es decir, de hijos e hijas de Dios, a sentirnos miembros de una comunidad, no invitados de piedra, que se sientan al margen a ver cómo suceden las cosas, sino hombres y mujeres pertenecientes a un organismo vivo. La Iglesia somos todos nosotros, y nosotros o la hacemos viva o la hacemos un organismo anacrónico, paralítico, postrado, que no se mueve. Depende de nosotros, de nuestro compromiso, de nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia. Pero curiosamente hoy, al celebrar esta fiesta del Buen Pastor, la primera P que nos aparece es la P de piedra. Piedra. Nos dice la palabra de Dios que Jesús es la piedra que primero desecharon los arquitectos, pero que ahora se ha convertido en piedra angular. Es una evocación del Salmo 118 que hoy tuvimos como salmo responsorial. Esa referencia a la piedra, a identificar a Jesús bajo la figura de la piedra, tiene para nosotros un mensaje claro y contundente. Jesús es el soporte de la vida cristiana. La piedra angular era en las construcciones antiguas, pero sigue siéndolo hoy para muchos estilos de construcción, aquel punto sobre el cual se apoya toda la edificación y sin el cual la edificación fácilmente se viene al suelo. El ejemplo más claro de la piedra angular es el arco, aquellas construcciones antiguas que se fundaban bajo la figura de los arcos, iban poniendo cada una de las piedras, pero había una que es la que está en la mitad, que sostenía el peso que cada uno de los lados tenía, la fuerza, la sostenía esa piedra. Ella hacía que el arco se mantuviera sólido. Si se quitaba esa piedra, simplemente el arco se venía abajo. Jesús es esa realidad fundante de nuestra vida eclesial. Celebrar a Cristo bajo la figura de la piedra es reconocer que nuestra vida de comunidad creyente tiene que tener en el corazón, en el centro, a la persona de Jesús.
La comunidad creyente debe ser una comunidad centrada en Cristo. Tenemos que cultivar que Jesús, que su palabra, que su testimonio, que su ejemplo se constituyan para nosotros en el baluarte de nuestra fe. Todos miramos hacia Jesús. Nuestra vida entera se desprende de Él, depende de Él. No existe una iglesia autónoma, autosuficiente, en la cual no se tenga en cuenta la figura, la autoridad, la enseñanza de Jesús. Y ese soporte de la iglesia en Jesús, piedra, tiene una figura concreta en una persona a quien Él le delega esa condición de soportar la estabilidad de toda su iglesia. Y es el primero de los pastores después de Jesús, su vicario en la tierra, Pedro. Precisamente por eso Jesús llama a Simón Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nuestra iglesia está soportada en Pedro, no porque Pedro como ser humano tenga todas las cualidades de superhumano, de superhombre, para sostener y hacer sólida la vida de la iglesia, sino porque Él participa, porque así lo ha querido el Señor, de su poder, de su autoridad. Él es el vínculo que mantiene a la iglesia unida. Hoy también entonces es un día para reafirmar nuestra adhesión al Papa, el sucesor de Pedro. Un cristiano empieza a flaquear, una comunidad cristiana empieza a flaquear cuando Pedro, cuando el Papa ya no es su referente, cuando pretenden quitar a Pedro del centro, cuando se cuestiona la autoridad del Papa. Es como un arco al que se le quita esa piedra. Dios ha puesto a Pedro para que sea esa presencia concreta que sostiene y mantiene unida su iglesia. Oremos por el actual Pedro, por nuestro Papa, el Papa Francisco. Nuestra oración lo sostiene también a Él. Si Él es el soporte de la iglesia, nosotros como iglesia lo apoyamos a Él con nuestras oraciones, para que su ministerio, su palabra, su testimonio alimente y sostenga nuestra fe de discípulos del Señor y nos anime a continuar nuestro camino. La segunda P, por supuesto, les decía, es pastor. Hoy ha empezado el Evangelio, Jesús diciendo de sí mismo: yo soy el buen pastor. En ese texto, Jesús, el buen pastor, se da a nosotros, se da a conocer a nosotros con esa imagen, una imagen que fue poderosa, pero al mismo tiempo entrañable. Quizás para nosotros en contextos urbanos nos pueda resultar ya un poco extraña, pero recordemos que en tiempos de Jesús las figuras y los ejemplos agrícolas y rurales eran los más comunes y la gente los entendía. Era una sociedad no tan urbanizada, sino rural. Era común ver a cantidades de hombres salir antes de que el sol se levantara con grandes rebaños a llevarlos a buscar aguas frescas y pastos verdes, ¿verdad?, para alimentarlos. Esos pastores que allí estaban permanentemente guiando a esas ovejas para que estuvieran bien alimentadas, pero al mismo tiempo cuidándolas para que no sufrieran los ataques de los lobos que las acechaban. Y Jesús se vale de eso que la gente veía todos los días para decir: yo soy
como esos pastores. Y ustedes son como mi rebaño. Yo procuro para ustedes el alimento. Y Él nos dirá en muchas oportunidades, es un alimento que perdura. No como el maná que comieron sus padres, que lo comieron pero se tuvieron que morir. El pan que yo les doy, lo hemos escuchado esta semana que está terminando, el pan que yo les doy, ¿verdad? Les da vida eterna, porque es un pan que ha bajado del cielo. Jesús es el pastor que provee el alimento duradero para su rebaño, para el rebaño de la humanidad. Pero al mismo tiempo Jesús es el que cuida, el que custodia, el que vela por la seguridad de las ovejas para que no caigan bajo las garras, bajo las fauces de los lobos que las acechan. Y los lobos que acechan a la humanidad, al rebaño del Señor, son muchos, tienen muchos rostros, tienen muchas caras, y a veces no necesariamente son caras que nos producen miedo, porque el maligno se viste de realidades atrayentes y seductoras para engañarnos. El lobo se viste con piel de oveja para que la oveja caiga redondita. Y la tarea del pastor es ayudarnos a descubrir cuando no hay una oveja, sino un lobo vestido con la piel de oveja. El lobo del relativismo que se esconde tras la comodidad de que cada uno piense lo que se le ocurra, haga lo que se le ocurra, pero ya no hay fronteras éticas para definir hasta dónde debo llegar o a dónde debo detenerme. Están los lobos de la indiferencia, los lobos del egoísmo. El lobo de la indiferencia que me hace pensar como el del egoísmo, solo en mí, solo importo yo, solo importa lo que me gusta, solo importa lo que quiero. No me importa que los demás a mi alrededor estén en las tragedias más grandes. Mientras yo esté bien, no me importa nada más. Y tantos otros lobos hay en el mundo que el Señor con sus enseñanzas nos ayuda a identificar. Hermanos y hermanas, ese pastor es al que nosotros debemos seguir. Porque tenemos un pastor que tiene también dos características que resalta el Evangelio de hoy. Primero, es un pastor que da la vida. Es un pastor que no se guarda nada, que todo lo da para que sus ovejas estén bien. Es un pastor que no está buscando exprimir a sus ovejas, sino que está buscando poner lo mejor de sí para el bienestar de sus ovejas. La oveja que sabe que no está amenazada por el pastor, que en el pastor encuentra protección, alimento, refugio, que tiene un pastor que está dispuesto a dar incluso su vida para que ella esté bien, es una oveja que no huye al pastor, sino que al contrario, cuando siente peligro, al primero que busca es al pastor para sentirse segura a su lado. Por eso esa figura entrañable del pastor cargando a una oveja, muchas veces en sus brazos, otra sobre sus hombros, otra incluso quizás no tan común, pero de Jesús hacia el abismo, una oveja que ha rodado por un barranco y ha quedado enredada en unas ramas, y el pastor está acurrucado, tendido, extendiendo su mano por el precipicio para rescatarla del peligro. Es la figura que ha acompañado a los cristianos desde los primeros tiempos. La primera imagen que se conoce, la más antigua, en que se haya representado a Jesús es la figura de pastor, de un pastor que lleva a la oveja sobre sus hombros.
Es una figura encontrada en las catacumbas, es decir, en los cementerios, en cuevas donde enterraban a los cristianos. Y en esas tumbas estaba pintada, estaba tallada la figura de ese pastor. Para los cristianos, pensar en Jesús como el pastor que me cuida, que me protege, que da la vida por mí, era algo muy cercano a su corazón. Es una figura que nosotros también debemos mantener muy guardada en nuestro corazón. Pero la segunda característica de ese pastor es que nos conoce. Es un pastor para el cual cada oveja no es un anónimo. Cada persona para Jesús es un nombre, es una historia. No somos anónimos, no somos una masa delante de los ojos de Jesús. Cada uno vale por lo que es, importa por lo que es para el Señor Jesús. Jesús no hace acepción de persona. A Jesús, mi historia, la historia de cada uno de ustedes es tan importante como la de todos los demás. Nos conoce, pero ese conocer no es un conocer intelectual, es un conocer afectivo. Nos conoce porque nos ama, se interesa en nosotros porque nos ama. Uno pone la atención en personas a las que tiene, por las que guarda afecto, les dedica tiempo porque tiene una relación afectiva con ellos. Hermanos y hermanas, Jesús da la vida y nos conoce. Nosotros tenemos que aprender de Jesús para ser hombres y mujeres que, como Él, entre nosotros, el rebaño del Señor, estemos dispuestos también a servirnos los unos a los otros. El servicio es la donación de la vida, y a conocernos y reconocernos. Creo que tenemos que trabajar mucho en las comunidades cristianas para dejar de ser cristianos que nos perdemos en el anonimato de la masa y empecemos a conocernos los unos a los otros. Y esto me lleva a lo tercero. La tercera palabra es pueblo. El rebaño del Señor es pueblo. Somos pueblo, el pueblo de Dios. Y un pueblo se reconoce porque tiene una identidad, porque a pesar de ser muchos y distintos, tenemos cosas que nos reúnen, tenemos puntos en común, podemos mirar en una misma dirección, apuntar hacia una misma meta y sumar los esfuerzos de esa diversidad que no es amenaza, sino riqueza, para caminar hacia adelante y conseguir los objetivos y caminar hacia las promesas del Señor. Tenemos que ser pueblo que se moviliza reunido alrededor de Jesús, pero que se moviliza superando los egoísmos, los individualismos, y que entiende que a cada uno Dios le ha dado talentos, no para guardarlos, sino para ponerlos al servicio de toda la comunidad. Hermanos y hermanas, como pueblo del Señor, pidámosle al Señor buen pastor que haga de nosotros hombres y mujeres que enriquezcan la vida de la iglesia como un pueblo activo, que hace sentir su fuerza en medio de la sociedad, un pueblo con identidad, que no se deja robar la esperanza que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Hoy es tradicional rezar por las vocaciones. Por eso, al finalizar, no puedo dejar de pensar en todos los que por misericordia y gracia del Señor hemos sido asociados al pastoreo de Jesús. En el Papa Francisco, pastor de la Iglesia Universal, el Pedro de nuestro tiempo, la piedra de la Iglesia en nuestro tiempo, todos los obispos, sacerdotes en el mundo y muy particularmente en los territorios de misión y en aquellos lugares donde ser cristianos es motivo de persecución. Por supuesto, también en los ministros ordenados
como lo decía al inicio, de la Arquidiócesis de Cali, empezando por nuestro arzobispo, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, por todos y cada uno de los sacerdotes. Hoy es un día para que los tengamos a todos en nuestras oraciones y pidamos por su bienestar físico y espiritual. En esta Eucaristía, digámosle al Señor: bendice, Señor, a nuestros pastores. Que así sea. Amén.